Esta es mi casa, vieja loca. Y en mi casa hago lo que se me da la gana. Si no le parece, ya sabe dónde está la puerta. Eso me dijo mi yerno, con esa voz de hombre que cree que el mundo le pertenece, delante de sus amigos, con los pies encima de mi mesita de centro y una cerveza en la mano, en mi propia sala. Hay humillaciones que duelen y hay humillaciones que despiertan. Lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos imaginaba esa noche, es que yo tenía algo guardado en mi bolsa desde hacía 23 días. Solo un papel, doblado en 4, un poco arrugado, sin mayor apariencia. Pero cuando lo puse sobre la mesa y Rodrigo lo leyó en silencio, vi cómo su cara fue perdiendo el color, poco a poco, como si alguien le hubiera vaciado la sangre por dentro. Se levantó y salió. Mi hija me miró sin entender nada. Yo no dije una sola palabra, solo sonreí. Porque hay cosas que se construyen durante décadas, con manos chuecas y noches robadas al sueño, que ninguna voz alzada puede quitarte, aunque lo intente. Aunque lleve años instalado dentro de tus paredes creyendo que son suyas. Para entender lo que había en ese papel, primero tienen que entender todo lo demás. Y eso les voy a contar. Eran las 9 de la noche de un sábado de febrero, cuando mi vida empezó a cambiar para siempre. No lo supe en ese momento. En ese momento, lo único que sentí fue una vergüenza tan grande, tan caliente, que me quemó por dentro como agua hirviendo. Estaba en mi propia cocina, mi cocina, la que yo misma azulejé con mis ahorros en el año 99, cuando todavía mis rodillas no crujían al agacharme y todavía creía que el esfuerzo siempre tenía recompensa. Estaba calentando los frijoles que había dejado preparados desde la mañana cuando escuché la música. No era música en realidad. Era un ruido ensordecedor que venía de la sala, con los bajos tan altos que hacían vibrar los platos en el escurridor. Me limpié las manos en el delantal. Ese delantal azul con florecitas que me regaló mi comadre Esperanza hace no sé cuántos años, y caminé despacio hacia la sala. Rodrigo estaba ahí recostado en el sillón que yo había comprado a meses sin intereses, con una cerveza en la mano y los pies sobre la mesita de centro. Tenía el televisor a todo volumen y el teléfono conectado a una bocina portátil que también retumbaba con otra canción diferente. A su lado, 2 amigos que yo casi no conocía reían con esa carcajada de hombre que no le importa nada. Le dije, con toda la calma del mundo: «Rodrigo, por favor, ¿puedes bajarle un poco? Tengo jaqueca desde el mediodía». No me miró de frente. Solo giró la cabeza, muy despacio, como si le costara un esfuerzo enorme dignarse a verme. Me midió de arriba a abajo con esa mirada que tienen los hombres cuando deciden que alguien ya no merece consideración. Y entonces, con esa voz que a veces sale de la garganta de quienes creen que el mundo les pertenece, me dijo: «Señora, esta es mi casa. Y en mi casa yo hago lo que se me da la gana. Si no le parece, ya sabe dónde está la puerta». Sus amigos no dijeron nada. Solo se miraron entre sí con esa sonrisita de costado que duele más que una bofetada. Yo volteé a buscar a mi hija. Valeria estaba parada en el pasillo, con el celular en la mano, mirándome. La miré a los ojos. Le pedí silenciosamente, como solo una madre puede pedirle algo a su hija, que dijera algo, que pusiera un límite, que recordara quién era yo y dónde estábamos paradas. Valeria bajó la mirada hacia su teléfono. Y no dijo nada. Regresé a mi cocina. Apagué el fuego. Ya no tenía hambre. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si ustedes también han sentido alguna vez que se volvieron invisibles dentro de su propia casa, que sus años de trabajo y sus sacrificios no valen nada para las personas que más aman, escríbanme en los comentarios, solo una palabra: aquí, porque quiero saber que no estoy sola, que ustedes tampoco están solos, y si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia, compártanla ahora mismo. A veces, un video llega justo a tiempo. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Y soy costurera. Bueno, fui costurera toda mi vida adulta. Ahora prefiero decir que soy dueña de un taller de confección que construí con mis propias manos en el patio trasero de mi casa,
aquí en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Empecé a coser a los 14 años, cuando mi mamá me puso delante de su vieja máquina Singer y me dijo: «Mija, aprende esto bien. Una mujer que sabe coser nunca se muere de hambre». Tenía razón. Esa máquina, y las que vinieron después, me dieron de comer durante más de 40 años. Me dieron la educación de mi hija, los azulejos de mi cocina y esta casa de 3 cuartos que compré sola, sin ayuda de nadie, cuando Valeria tenía 9 años y su papá ya no estaba con nosotras. Porque sí, crié a mi hija sola. Don Ernesto, mi esposo, murió de un infarto fulminante en junio del 2016, un martes por la mañana, mientras desayunaba, sin aviso, sin despedida. Solo un ruido sordo en la cocina, y cuando llegué a su lado ya no había nada que hacer. 42 años de matrimonio terminaron así, sin que yo pudiera ni tomarle la mano a tiempo. Me quedé con una hija de 22 años, un taller lleno de encargos pendientes y una hipoteca que todavía tenía 9 años por delante. Hubo noches en que me senté frente a mi máquina a la 1 de la madrugada, con los ojos cansados y los dedos adormecidos, preguntándome si iba a poder. Pero siempre pude, pedido a pedido, quincena a quincena. Quinceañeras, uniformes escolares, ajustes de boda, dobladillos, vestidos de primera comunión, lo que fuera. Cosí todo lo que me pusieron enfrente. Y cuando por fin terminé de pagar esa hipoteca, fui al banco, recogí los documentos, llegué a mi casa, me senté en mi patio y lloré durante 1 hora entera. No de tristeza, de alivio, de saber que nadie en este mundo me podía quitar ese techo, que era mío, solo mío, con el sudor de mis manos y las noches que le robé al sueño. Eso fue hace 11 años. Y en esos 11 años jamás me imaginé que llegaría un día en que yo me sentiría como una extraña dentro de mi propia casa. Rodrigo Espinosa entró en la vida de Valeria cuando ella tenía 28 años. Era atractivo, de esos hombres que hablan bonito al principio, que saben exactamente qué decir para caerle bien a la mamá de la novia. Me llevaba flores, me llamaba Doña Pati, con una sonrisa amplia. Se ofrecía a cargar las bolsas del mercado o a cambiarle el foco fundido de la entrada. Yo lo veía y pensaba, qué bueno que Valeria encontró a alguien así. Pero había algo, una incomodidad pequeña, como una espina enterrada a poca profundidad que no duele mucho, pero que uno siente que está ahí. Traté de ignorarla. Me dije que era desconfianza de madre soltera, que llevaba tanto tiempo siendo el único adulto de esta casa que no sabía cómo compartir el espacio. Me convencí de que exageraba. Cuando Valeria me anunció que Rodrigo se iba a quedar un tiempo en la casa porque había tenido un problema con su arrendador, le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Era el novio de mi hija, era temporal. Y además, mi casa tiene espacio suficiente. Cuarto de huéspedes, baño completo, patio grande. ¿Cómo iba a negarme? Eso fue 4 años antes de aquella noche de sábado. 4 años. En ese tiempo, el tiempo nunca terminó. Rodrigo no volvió a buscar departamento. Dejó de llamarme Doña Pati y empezó a decirme señora, con ese tono que no tiene nada de respeto, sino de distancia calculada. Empezó a traer amigos sin avisarme. Empezó a usar mi taller de costura como bodega cada vez que yo salía. Empezó a llegar a horas que nadie le preguntaba, a sentarse a la mesa esperando que yo sirviera, a ocupar el baño principal mientras yo esperaba en el pasillo con mis años, mis rodillas inflamadas y mis ganas de no armar un problema. Y Valeria lo veía. Y Valeria callaba. O peor, cuando yo intentaba decirle algo, me respondía que yo era muy sensible, que ya estaba grande y debería estar agradecida de tener compañía en la casa, que Rodrigo era su pareja y yo tenía que respetarlo, agradecida, en mi propia casa. Hubo señales que fui notando después, cuando ya tenía los ojos más abiertos. La primera vez que Rodrigo se refirió a la casa como la casa, a secas, sin ningún posesivo que me nombrara a mí. La primera vez que me preguntó, como quien no quiere la cosa, si yo tenía pensado hacer algo con el taller porque él necesitaba espacio para sus cosas. La primera vez que Valeria me dijo, casi sin querer, que Rodrigo tenía planes para el patio trasero.
planes para mi patio. Pero yo callé, porque soy madre, porque uno calla muchas cosas cuando ama, y porque durante toda mi vida aprendí que el silencio era la forma más segura de mantener la paz. Esa noche de sábado, después de apagar el fuego y quedarme sin cenar, entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la orilla de la cama, la misma cama donde dormí 30 años con don Ernesto, donde lloramos la muerte de mi mamá juntos, donde celebramos el día que terminamos de pagar la hipoteca con una botella de refresco y un pastel de 3 leches que Valeria trajo de la panadería. Me senté ahí y escuché cómo la música seguía retumbando al otro lado de la pared, como un latido ajeno dentro de mis propias paredes. Me miré las manos en la penumbra. Las tengo chuecas de tanto coser. Los nudillos grandes, las venas marcadas, 2 dedos que nunca quedaron bien después de un accidente con la máquina industrial en el 94. Manos de trabajo, manos de toda una vida levantando algo. Pensé en mi mamá. Pensé en lo que ella me habría dicho si me hubiera visto en ese momento, sentada en la oscuridad de mi propio cuarto, con hambre, escuchando la carcajada de un hombre que poco a poco se había ido adueñando de todo lo que yo construí. Pensé que quizás todos tenían razón, que ya estaba vieja, que ya no entendía las cosas, que tal vez lo mejor era irme. A casa de mi comadre Esperanza, a un cuartito rentado, a donde fuera, pero irme y ya. Me abracé a mí misma en la oscuridad. Sentía el estómago vacío y el corazón más pesado que nunca. Lloré en silencio hasta que las lágrimas se secaron y dejaron lugar a algo más firme, una chispa de hartazgo. Y pensé, se acabó. Mañana hago algo. No sabía, sentada en esa oscuridad, que ese mañana iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre mí misma, sobre mi hija, y sobre el precio real que tiene la dignidad cuando una decide, por fin, cobrarla. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando cómo la música fue bajando de volumen poco a poco, cómo las voces de los amigos de Rodrigo se alejaron hacia la puerta, cómo el candado del portón sonó al cerrarse. Me quedé escuchando los pasos de Valeria al subir al cuarto, el murmullo de una conversación que no quise entender, y luego el silencio. Un silencio que no era paz, era el silencio del cansancio. Me levanté a las 5:30 de la mañana, como siempre. Me preparé un café solo con 2 cucharadas de azúcar morena, el único gusto que me permito sin culpa, y me senté en la silla del patio, esa silla de plástico blanco que tiene la pata trasera izquierda un poco más corta que las demás. Nadie la ha arreglado en años, siempre me siento ahí yo sola. Desde esa silla se ve el taller, la puerta de lámina verde, la ventanita con el ventilador que instalé en el verano del 2011. Adentro, las 3 máquinas, la industrial Yuki que compré de segunda mano, pero que funciona mejor que muchas nuevas, la recta de pespunte que heredé de mi mamá, y la overlock que tardé 2 años en pagar. Todo ordenado, todo limpio, todo mío. Me quedé mirando ese taller largo rato, y pensé en Valeria, no en la Valeria de ahora, la que bajó la mirada hacia su teléfono. Pensé en la Valeria de antes, en la niña que se sentaba en el banco de madera junto a mi máquina cuando tenía 5 años, con los pies colgando porque no alcanzaba el suelo, preguntándome con qué color iba a quedar el vestido que estaba cosiendo. En la niña que aprendió a leer con las etiquetas de las telas que yo compraba en el mercado San Juan de Dios. Seda, poliéster, algodón, licra. Esas fueron sus primeras palabras difíciles. La crié como pude. Y cuando digo como pude, no lo digo para que me tengan lástima. Lo digo porque es la verdad más honesta que tengo. Ernesto era buen hombre, pero estuvo lejos muchos años. Se fue al norte cuando Valeria tenía 4 años, con la idea de que solo sería un tiempo, que iba a juntar dinero suficiente para que pudiéramos comprar algo propio, y él regresara. Y sí mandaba. Mandaba lo que podía, que a veces era bastante y a veces no alcanzaba ni para el gas. Pero yo nunca me quejé, porque entendía, porque así era la vida de mucha gente en ese entonces. Así que fui yo sola. Las juntas de la escuela, los uniformes, los útiles, las vacunas,
las noches de fiebre, los cumpleaños con pastel de 3 leches hecho en casa porque no había para comprarlo. Las noches en que Valeria lloraba porque extrañaba a su papá y yo no sabía qué decirle más que «Ya viene, mija, ya viene», aunque a veces yo tampoco estaba segura de cuándo. Cuando Ernesto regresó para quedarse, Valeria ya tenía 14 años. Ya era otra persona. Ya tenía su mundo, sus amigas, su carácter formado sin él. El reencuentro fue raro, de esos que uno no sabe bien cómo nombrar. Amor, sí, pero también distancia. Como dos imanes del mismo polo que no terminan de pegarse del todo, aunque lo intenten. Pero nosotros seguimos adelante. Así hacen las familias. Siguen adelante. Valeria fue buena estudiante. Se graduó de la preparatoria con promedio de 9.2. Yo fui a la ceremonia con un vestido que me cosí a mí misma la semana anterior, de tela azul marino que me había sobrado de un encargo de quinceañera. Ernesto fue también. Tomamos fotos. Lloramos los dos. Esa noche cenamos los 3 juntos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos, de verdad, una familia completa. Luego vino la universidad. Valeria quería estudiar diseño gráfico. Era cara. Pero yo le dije que sí, que yo lo veía, y lo vi. 3 años de costuritas de madrugada, de decirles a las clientas que sí a todo, de no descansar ni los domingos, de ahorrar cada peso que sobraba. Ernesto también ayudaba con lo suyo. Y Valeria estudió. Eso nadie me lo puede quitar, ni Rodrigo ni nadie. Ernesto murió cuando Valeria terminaba su 2º año de trabajo en una agencia pequeña aquí en Guadalajara. Fue un golpe que nos dejó a las 2 sin piso por meses. Valeria lloró como no la había visto llorar desde niña. Yo también lloré, claro. Pero había algo más que tristeza en mí. Había miedo. El miedo de la mujer que sabe que, desde ese día, volvía a estar sola con todo. Pero me repuse. Una se repone. No porque sea fuerte, sino porque no hay de otra. Y Valeria se repuso también. Siguió trabajando, siguió adelante. Y cuando apareció Rodrigo en su vida, 2 años después de la muerte de su papá, yo quise ver solo lo bueno. Quizás por eso fui tan ciega al principio. La primera vez que algo me hizo ruido fue en una cena de cumpleaños de Valeria, unos 6 meses después de que empezaran a salir. Estábamos en la mesa, los 3 más mi comadre Esperanza, que había venido a acompañarnos. Rodrigo hizo un comentario sobre la comida. Dijo que los frijoles estaban muy aguados para su gusto. Lo dijo con una sonrisita, como si fuera un chiste. Valeria se rió. Esperanza me miró. Yo no dije nada, pero sentí algo frío en el pecho. Después me dije, es nerviosismo, no sabe cómo comportarse todavía. Le di el beneficio de la duda. Luego vino el asunto del taller. Unos 3 meses después de que Rodrigo se instaló en la casa, empezaron a desaparecer cosas pequeñas del patio. Una escalera de aluminio que yo usaba para los cambios del tendedero. 2 cubetas de plástico. Una bolsa de herramientas de Ernesto que yo guardaba en el rincón como si todavía fuera suya. Un día pregunté por la escalera y Rodrigo me dijo, sin levantar la vista del teléfono, que la había prestado a un amigo y que ya regresaba. Eso fue hace 3 años. La escalera nunca regresó. Pero lo peor no fue la escalera. Lo peor fue el dinero. 7 meses después de que Rodrigo se mudó, Valeria me vino a pedir prestado. 5,000 pesos, que era para un pago del coche que Rodrigo debía y que si no lo cubría le iban a quitar las placas. Me lo pidió ella, no él. Yo se los di sin preguntar nada. Era mi hija. Un mes después, otros 3,000, para la tenencia. Luego 2,000 para un médico. Luego 4,000 para no sé qué trámite que nunca quedó claro. Nunca me devolvieron un peso. Y yo nunca pedí, porque era mi hija, y uno no le cobra a su propia sangre, ¿verdad? Así nos enseñaron. Así pensamos muchas de nosotras que ya pasamos los 60, pero hay un momento en que una empieza a sumar, no porque sea calculadora, sino porque el cuerpo empieza a resentir. Las clientas me pagaban sus encargos y yo lo primero que pensaba ya no era en cubrir la semana, sino en cuánto iba a pedir Valeria ese mes. Y eso no está bien. Uno no debería tener que preguntarse eso de su propia hija.
La última vez que Valeria me pidió dinero antes de aquella noche de sábado fue un martes de enero. 12,000 pesos. 12. Me dijo que era para un problema grave de Rodrigo que ella no podía explicarme bien, pero que si no lo resolvían iba a haber consecuencias serias. No me miró a los ojos mientras me lo decía. Tenía esa forma que tiene la gente cuando sabe que está pidiendo algo que no está bien, pero lo pide igual. Me quedé callada un momento. Le pregunté, ¿cuándo me los vas a devolver? Ella frunció el ceño, como si la pregunta la hubiera ofendido. Ay, mamá, ¿cómo me preguntas eso? Sabes que cuando pueda. Le di los 12,000 pesos. Esa misma tarde, después de que Valeria se fue, me senté en mi taller y saqué la libretita verde donde llevo las cuentas. Empecé a sumar. Tardé 20 minutos, porque son muchas las entradas y los apuntes estaban repartidos en varios meses. Cuando terminé, el total me dejó sin habla. 147,000 pesos en 3 años. 147,000 pesos que salieron de mi taller, de mis máquinas, de mis manos chuecas cosiendo hasta la madrugada, y que se fueron hacia ese hombre que dormía en mi casa, comía en mi mesa y me acababa de decir, frente a sus amigos, que yo sabía dónde estaba la puerta. Cerré la libretita, la guardé en el cajón de abajo. Fui al baño, abrí la llave del agua y lloré. No quería que nadie me oyera. El agua tapaba el ruido. Así lloramos las mujeres de cierta edad, con la llave abierta, para no darle a nadie la satisfacción de saber que nos quebramos. Pero cuando cerré la llave y me vi en el espejo, con los ojos hinchados y el pelo mojado de haberme echado agua en la cara, pensé algo que nunca antes había pensado con tanta claridad. Pensé, esto no puede seguir así. No lo dije en voz alta. No se lo dije a nadie, ni a Esperanza, ni a la foto de don Ernesto que tengo en la repisa del cuarto. Solo lo pensé, para adentro, con una calma que me asustó un poco a mí misma. Y unos días después, por primera vez en 4 años, hice una llamada que lo cambiaría todo. La llamada la hice un domingo por la mañana. Esperé a que Rodrigo y Valeria todavía estuvieran dormidos. En esta casa nadie se levanta antes de las 10 los domingos, y salí al patio con el teléfono y una taza de café. Afuera hacía ese frío suave de mañana temprana que huele a tierra mojada y a vecinos que todavía no abren sus ventanas. Me senté en la silla de plástico junto a la maceta del limonero, la misma donde me siento a descansar cuando el taller me pesa, y marqué el número antes de que pudiera pensarlo demasiado. Marqué el número de mi primo Gilberto. Gilberto Morales es abogado. Lleva 23 años ejerciendo en Guadalajara, en un despacho pequeño en la colonia Mezquitán, con 2 secretarias y un pasante que cambia cada año. No somos muy cercanos, no de esos primos que se llaman seguido ni que aparecen en todos los cumpleaños. Pero siempre fue buena persona, de los que cuando uno los necesita de verdad no dan rodeos ni te preguntan 3 veces cómo estás antes de entrar al asunto. Le expliqué la situación en 15 minutos, con la voz baja y los ojos puestos en la puerta del taller por si alguien salía. El café se me fue enfriando en la mano sin que lo bebiera. Gilberto me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio de 3 o 4 segundos, el tipo de silencio de alguien que está pensando de verdad y no fingiendo que piensa. Luego me preguntó, «Patty, ¿la escritura de la casa está solo a tu nombre?» «Sí». ¿Rodrigo firmó algún contrato de arrendamiento, de comodato, algo por escrito cuando se mudó?» «No, nunca firmó nada. ¿Tiene algún derecho acreditado sobre la propiedad? ¿Pagos demostrados? ¿Mejoras registradas? ¿Algo?», pensé. Revisé mentalmente 4 años de convivencia buscando cualquier cosa que pudiera contar como aportación de su parte. No encontré nada. Nada. Todo lo que hay aquí lo puse yo. Hasta el tinaco que cambié el año pasado. Gilberto volvió a quedarse callado un momento. Y luego me dijo algo que yo todavía no estaba lista para escuchar, pero que necesitaba oír. «Entonces, Patty, jurídicamente hablando, esa persona no tiene ningún derecho sobre tu casa. Ninguno. Y si tú quieres que se vaya, puedes pedírselo. Y si no se va, hay un proceso legal para hacerlo salir. Tarda, pero existe. Y existe para que lo uses». No sé por qué esas palabras me hicieron llorar.
Quizás porque llevaba 4 años comportándome como si no tuviera derechos dentro de mi propia casa y alguien me acababa de recordar que sí los tenía. Todos. Completos. Quizás porque a veces uno necesita escucharlo de otra boca para poder creerlo de verdad. Quedamos en vernos el jueves siguiente en su despacho. Esa semana fue la semana más rara de mi vida. Seguí con mi rutina normal. Me levanté a las 5:30, preparé el café, abrí el taller, recibí clientas, cosí, cociné, limpié. Nadie notó nada diferente en mí. Rodrigo siguió llegando tarde, siguió dejando sus cosas regadas por la sala, siguió hablando en voz alta por teléfono en el pasillo, sin importarle si yo estaba descansando o trabajando. Valeria siguió con su vida, con sus horarios, con esa costumbre que le había agarrado de hablarme solo cuando necesitaba algo. El mundo en mi casa seguía girando exactamente igual que siempre. Pero adentro de mí algo había cambiado. Era una calma extraña. De esas calmas que no son tranquilidad, sino más bien decisión. Como cuando uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y ya no hay nervios, solo pasos. Como cuando uno lleva semanas buscando el hilo de una costura y de repente lo encuentra y ya sabe cómo va a terminar el trabajo. El jueves llegué al despacho de Gilberto a las 4 de la tarde con mi bolsa, la escritura de la casa, la libretita verde de las cuentas y 3 recibos de servicios que tenía guardados de los últimos meses. El despacho era más pequeño de lo que yo recordaba. 2 escritorios, una repisa llena de libros gruesos, una planta que necesitaba agua y una ventana que daba a la calle. Me senté frente a su escritorio y él fue explicándome todo con paciencia. Las opciones que tenía, los tiempos, las implicaciones. No me habló como si yo no entendiera, me habló como si yo fuera capaz de entender todo, que era exactamente lo que necesitaba. Había una ruta que no requería proceso judicial largo. Una notificación legal formal de desalojo voluntario, firmada por un abogado, entregada en mano al ocupante. Rodrigo tendría un plazo para desocupar el inmueble de manera voluntaria. Si no lo hacía en el plazo, se abría el proceso formal. Pero en la mayoría de los casos, dijo Gilberto, la notificación sola era suficiente. La gente ve el papel oficial y entiende que el juego ha cambiado. Le pregunté cuánto costaba. Me dijo el número. Era manejable. Mucho menos de lo que yo me había imaginado. Mucho menos de lo que había gastado en 4 años de silencio. Salí del despacho con un nudo en la garganta que no era miedo. Era algo más parecido al alivio anticipado, como cuando uno carga algo muy pesado durante mucho tiempo y alguien le dice, ya puedes soltarlo. Y uno todavía no lo suelta, pero sabe que ya puede. Eso era. Saber que ya podía. Esa noche, mientras servía la cena, observé a Rodrigo con una atención diferente. Ya no lo miraba como uno mira un problema que no sabe cómo resolver. Lo miraba como uno mira algo que ya tiene solución. Estaba sentado a mi mesa, comiendo la sopa que yo había preparado, con los ojos en el teléfono. No dijo buenas noches. No dijo gracias. Masticó, tomó de su vaso y en algún momento dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Mañana van a venir unos cuates, así que necesito el patio libre desde las 6. Valeria asintió. Yo no dije nada. Pero en mi cabeza, con esa calma nueva que me había instalado desde la llamada a Gilberto, pensé, ya casi no. Lo que terminó de quebrarme por dentro no fue esa noche. Fue 3 días después, un lunes, a las 11 de la mañana. Yo estaba en el taller con una clienta, la señora Remedios, que venía a recoger un vestido de graduación que le había hecho para su nieta. Llevábamos un buen rato probando el vestido, ajustando el cierre en la espalda, hablando de la nieta y del bordado del escote, cuando escuché que el portón de la entrada se abrió. Pensé que era Valeria que regresaba de alguna diligencia. No era Valeria, era Rodrigo, con un hombre que yo nunca había visto. Un hombre de traje, con una carpeta bajo el brazo y unos zapatos negros recién lustrados, que entró a mi casa caminando como si ya supiera dónde estaba todo. Como si ya hubiera estado antes, o como si esperara quedarse. Los escuché en el patio. Escuché a Rodrigo mostrarle el lugar con esa voz que usaba cuando quería impresionar a alguien. Esa voz más grave y más segura que la de todos los días. Por aquí está el patio.
Como le dije, es amplio, y ese galeón del fondo también forma parte del terreno. El galeón del fondo, mi taller. Pedí perdón a la señora Remedios. Salí, me planté en la puerta del taller y les pregunté con toda la calma que pude sostener, que no era poca, pero que me costaba mantenerla. ¿Quién es usted y qué hace en mi propiedad? El hombre de traje me miró con una expresión entre sorprendida e incómoda, como si hubiera calculado mal algo importante. Rodrigo se interpuso. Me dijo, con esa sonrisita de costado que yo ya conocía bien, la que usaba cuando quería hacerme sentir que estaba exagerando. Tranquila, señora. Solo estoy enseñando la propiedad a un conocido. No es nada. ¿Enseñando la propiedad? Repetí despacio. Quería que cada palabra se asentara en el aire. Sí, ya le explicaré después. Ahorita estamos ocupados. El hombre del traje carraspeó. Dijo que quizás era mejor volver en otro momento. Rodrigo le respondió que no, que todo estaba bien, con esa seguridad de quien no ha aprendido todavía que no todo lo que uno ocupa le pertenece. Los dos me miraron como si yo fuera un inconveniente menor, como si fuera una empleada que se había entrometido en asunto de adultos. Entré al taller, terminé con la señora Remedios. Le cobré, le envolví el vestido en papel de china como siempre lo hago. La acompañé hasta la puerta. En todo ese tiempo me temblaban las manos. Pero la señora Remedios no se dio cuenta porque yo estaba sujeta a la máquina y la máquina no tiembla. Cuando la señora Remedios se fue y el portón sonó al cerrarse, me quedé sola en el taller. Me senté en mi banco. Puse las manos sobre la mesa frente a la máquina. Las miré, los nudillos grandes, los dedos un poco chuecones, las venas que se marcan más con el frío. Manos que han cosido la ropa de bodas, de bautizos, de graduaciones de familias enteras de esta colonia. 47 años cosiendo, 47 años. Empecé a los 14 y hoy tengo 61. Este taller lo construí pieza a pieza, igual que todo lo que hay en esta casa. Con trabajo, con madrugadas, con años de no gastar en lo que no era necesario para poder tener lo que sí era importante. Y ese hombre, que llevaba 4 años viviendo en mi casa sin pagar un peso, sin firmar nada, sin aportar nada, estaba mostrándole a un desconocido mi taller, mi patio, mi terreno. Hablando de ellos como si fueran suyos, como si ya hubiera tomado una decisión que a mí nadie me había consultado, como si yo fuera parte del inventario. Fue en ese momento, sentada sola en mi banco, cuando escuché una voz dentro de mí que hacía mucho tiempo no escuchaba. No era la voz del enojo, era algo más hondo, más frío, más firme. La voz que uno oye cuando ya terminó de tener paciencia con algo, y esa paciencia no va a volver. Hasta aquí, sin drama, sin llanto, sin gritos. Solo esas 2 palabras que se instalaron en el centro de mi pecho, como se instala un clavo bien dado, con toda la fuerza necesaria, sin uno de más. Hasta aquí. Entré a la casa. Fui directo a mi cuarto. Saqué del cajón de abajo la libretita verde, la escritura de la casa y el número de Gilberto. Le mandé un mensaje de texto. Gilberto, ya estoy lista. Procede con lo que hablamos. Me respondió en 10 minutos. Listo, Patty. En 3 o 4 días tienes el documento. Guardé el teléfono. Me senté en la orilla de la cama. Respiré hondo. Afuera, del otro lado de la pared, escuché a Rodrigo despedirse del hombre de traje con esa risa que usaba para caerle bien a la gente. Una risa que ya no me llegaba. No iba a decirle nada a Valeria todavía. No iba a cambiar mi trato con Rodrigo. No iba a hacer ningún escándalo, ningún reclamo, ninguna escena. Iba a seguir levantándome a las 5:30, preparando el café, abriendo el taller. Iba a seguir siendo Patricia Morales, la costurera de la colonia Lomas del Paraíso, la que siempre tiene una sonrisa para sus clientas y no le gusta armar problemas. Pero mientras hacía todo eso, por debajo, en silencio, como se cose el forro de un abrigo que nadie ve pero que sostiene todo por dentro, iba a estar ejecutando el plan más importante que había tomado en 61 años de vida. 4 días después, Gilberto me mandó un mensaje. Solo decía, ya está, pasa cuando quieras. Fui esa misma tarde.
sin decirle a nadie a dónde iba. Me entregó el sobre, un sobre blanco, tamaño carta, con membrete del despacho y los datos de Rodrigo escritos afuera con una letra limpia y formal que no admitía ambigüedades. Adentro, la notificación legal de desalojo voluntario. Su nombre completo, la dirección de mi casa, el plazo de 30 días para desocupar el inmueble, las consecuencias legales si no cumplía. Lo leí 3 veces, de pie junto al escritorio de Gilberto. Cada vez lo leí más despacio, dejando que cada párrafo me entrara bien. Era en papel. Era oficial. Era real. Lo doblé en 4, lo metí en mi bolsa y lo cargué ahí dentro durante 23 días esperando el momento exacto, sin prisa, con la certeza de quien sabe que el tiempo ahora trabaja para ella. Ese momento llegó una noche de sábado de marzo, con una música a todo volumen, 2 amigos que reían, una cerveza y una voz que me dijo que yo ya sabía dónde estaba la puerta. No supo, en ese momento, que la puerta que él me señaló era exactamente la misma por la que él iba a tener que salir. Esa noche, después de que Rodrigo leyó el papel y salió de la sala, me quedé sentada en mi sillón durante un buen rato. El televisor seguía encendido pero sin sonido, con la luz azulosa parpadeando sobre las paredes como si no supiera que la fiesta ya había terminado. La bocina portátil estaba apagada. En la mesita de centro quedaron 2 botellas de cerveza a medias, un cenicero que nadie me había pedido permiso para poner ahí y unas servilletas arrugadas tiradas sin cuidado. Lo miré todo con esa calma nueva que ya se me había vuelto costumbre. Valeria se me acercó despacio. Se sentó a mi lado en el sillón, en el mismo lugar donde Rodrigo había tenido los pies encima toda la noche, como si ese fuera su sillón y esta fuera su sala. Me miró con esa expresión que tienen los hijos cuando algo no entienden, pero sienten que es serio. Esa expresión que mezcla el miedo con la pregunta. «Mamá, ¿qué era ese papel?», le respondí con calma, con la misma voz que uso cuando le explico a una clienta el presupuesto de un trabajo complicado. Una notificación legal. Le pide a Rodrigo que desocupe la casa en un plazo de 30 días. Valeria se quedó sin habla por varios segundos. La vi procesar. Vi el momento exacto en que las palabras le llegaron de verdad. Luego dijo, con la voz un poco quebrada, «¿Cómo que desocupe? ¿Lo estás corriendo?». «No lo estoy corriendo. Le estoy notificando legalmente que esta casa es mía y que tiene un plazo para irse. Eso es todo». «Pero mamá, él vive aquí. Nosotros vivimos aquí. ¿Me estás corriendo a mí también?». «A ti no. A ti nunca. Esta es tu casa también, Valeria. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero Rodrigo no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Ninguno. Nunca firmó nada. Nunca aportó nada y esta noche me faltó el respeto delante de sus amigos, en mi propia sala. Delante de mí. Como si yo no estuviera o como si estarlo no importara. Ya no puedo seguir mirando para otro lado». Valeria se paró. Tenía los ojos brillosos. Ese brillo que no termina de volverse llanto, pero que duele igual. «No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Sabes lo que le vas a hacer a mi relación? Lo que le pase a tu relación, mija, no depende de mí, depende de él». No dijo más. Se fue a su cuarto. Escuché la puerta cerrarse, no de golpe, pero con esa firmeza que tiene la gente cuando quiere demostrar que está enojada sin llegar a perder el control del todo. El sonido exacto de alguien que todavía no sabe cómo procesar lo que acaba de pasar. Me quedé sola en la sala. Levanté las 2 botellas de cerveza, las vacié en el fregadero, las puse a lavar. Limpié la mesita de centro con un trapo húmedo, sin apuro, esquina por esquina. Recogí el cenicero, que no era mío y que al día siguiente iba a desaparecer discretamente, y lo dejé junto al fregadero. Apagué el televisor, apagué la luz de la sala, y me fui a dormir. Dormí esa noche como no había dormido en años, profundo, sin sobresaltos, sin quedarme escuchando ruidos de la casa, sin despertarme a las 3 de la mañana con ese peso en el pecho que uno no sabe nombrar, pero que lleva ahí tanto tiempo que ya casi lo confunde con su propio corazón. Como duerme la gente que ya tomó una decisión y sabe que no hay vuelta atrás. Como duerme, pensé al despertar, la gente que se volvió a pertenecer a sí misma.
Al otro día, lunes, me levanté a las 5:30 como siempre. Café, patio, taller. Las clientas de los lunes son siempre las mismas. Doña Carmen con sus dobladillos, que llega puntual a las 9 con su bolsita de tela y sus modales de señora que no cambia sus costumbres ni en terremoto. La señora Pilar que trae los uniformes de los nietos con toda la semana de sudor encima, pero con una sonrisa que uno no puede no agradecer. Una joven que lleva meses encargándome blusas de lino y que cada vez me trae la tela doblada con más cuidado, como si ya supiera que a mí me importa cómo. Llegan las cosas. Atendí a todas. Cobré. Anoté en la libretita. La mañana olía a hilo y a café recalentado, y a esa normalidad que es la cosa más valiosa del mundo cuando uno está en medio de algo difícil. Rodrigo no apareció en toda la mañana. Valeria salió a trabajar sin pasar por la cocina, sin despedirse, sin café. Escuché el portón cerrarse y me pregunté qué cara habría puesto al salir a la calle, si habría llorado, si le habría dicho algo a Rodrigo antes de irse. A las 2 de la tarde escuché que el portón se abría. Eran los pasos de Rodrigo, ese caminar que uno aprende a reconocer después de 4 años de compartir paredes y silencios. Entró a la casa, fue directo a su cuarto y estuvo ahí adentro como 1 hora. Escuché que abría cajones, que movía cosas con ese tipo de desorden que hace ruido adrede, como si quisiera que yo lo escuchara desde el taller. Escuché que hablaba por teléfono con voz baja, en ese tono urgente que se usa cuando uno está pidiendo ayuda y no quiere que nadie más lo oiga. A las 3 salió. Pasó frente a mi taller sin detenerse, sin mirarme, con los hombros tensos y la mirada fija al frente. Y se fue. Así pasaron los primeros 4 días. Rodrigo entrando y saliendo sin hablarme, como si el silencio fuera una forma de presión que yo fuera a sentir. Valeria fría, distante, con esa manera de no mirarte que duele más que el enojo abierto, porque al menos el enojo reconoce que uno existe. Y yo, cosiendo, atendiendo, cargando mi taller, llevando mi casa como siempre, como si nada, como llevaba 61 años haciéndolo. El 5.º día me llamó Gilberto. Me avisó que Rodrigo había contactado a un abogado, alguien de quien Gilberto conocía el nombre, y que, según me explicó, con una tranquilidad que a mí me resultó muy reconfortante, no tenía mucho con qué trabajar, que ese abogado le había dicho que tenía 30 días según la notificación, pero que iba a intentar argumentar derechos adquiridos por tiempo de residencia. Gilberto me explicó con paciencia que ese argumento tenía muy poco sustento, dado que nunca hubo contrato, nunca hubo pago de ningún tipo, y la escritura estaba a mi nombre sin excepción alguna. ¿Y cuánto tiempo puede alargarse si él decide no irse voluntariamente?, le pregunté. Podría alargarse, pero hay algo que obra muy a tu favor, Patty. Él no tiene trabajo formal, ¿verdad? Que yo sepa, no. En 4 años nunca le conocí un trabajo fijo, un cheque de nómina, nada que yo pudiera identificar como empleo. Entonces tampoco tiene con qué pagar un abogado por mucho tiempo. Estos casos, cuando no hay dinero de por medio para alargar el proceso, suelen resolverse rápido. La gente se cansa cuando no tiene con qué sostener el desgaste. Colgué el teléfono y volví a mi máquina. Puse el hilo en la aguja y seguí cosiendo. Fue en la 2ª semana cuando el carácter de Rodrigo empezó a cambiar de forma visible. No de golpe, poco a poco, como cambia el tiempo antes de que llueva. Señales que uno aprende a leer si ha vivido suficiente. Primero fue el enojo frío. Pasaba por los cuartos con esa rigidez en los hombros de los hombres que están furiosos, pero que todavía se contienen porque no saben bien qué terreno están pisando, porque calculan, porque esperan. Me miraba de reojo cuando creía que yo no lo notaba. Dejó de traer amigos a la casa. Dejó de poner música. La casa, por primera vez en años, estaba en silencio real por las noches. Luego vino el intento de hablar. Un martes por la noche, cuando yo estaba terminando de recoger la cocina, guardando las sobras, limpiando la estufa, esa rutina de media hora que he hecho sola casi toda mi vida. Rodrigo entró y se quedó parado junto a la mesa. Cruzó los brazos, los descruzó. Apoyó una mano en el respaldo de la silla.
Yo seguí limpiando la estufa sin voltear, pero lo vi todo con el rabillo del ojo. Señora, necesito que hablemos. Diga, usted sabe que yo llevo 4 años aquí, que he ayudado en esta casa, que no soy un extraño. Dejé el trapo sobre la estufa. Lo miré de frente por primera vez en días, directo a los ojos, sin apuro, sin enojo. Rodrigo, ¿en qué ha ayudado usted en esta casa? Abrió la boca, la cerró. Le vi la cara de alguien que está buscando en sus bolsillos algo que sabe que no encontrará. ¿Pagó alguna vez la luz, el agua, el gas, el teléfono, algo del mercado, alguna reparación, algún impuesto predial? ¿Alguna vez llegó a esta cocina con algo que no fuera para usted? No dijo nada. ¿Me devolvió algo de los 147,000 pesos que le presté a usted a través de mi hija en 3 años? ¿Algún peso de eso? El silencio que siguió fue el silencio de alguien que sabe que no tiene respuesta y que está midiendo si puede enojarse en lugar de responder. Rodrigo se endureció. Me dijo apretando la mandíbula, con esa voz que la gente usa cuando quiere sonar firme, pero solo suena vacía. Eso fue un préstamo entre usted y Valeria. Yo no tengo nada que ver con eso. Tiene razón, le respondí. Usted no tiene nada que ver con nada de lo que hay en esta casa. Por eso el documento dice lo que dice. Buenas noches. Tomé mi trapo, lo lavé en el fregadero con calma, lo colgué a secar en su gancho de siempre, y me fui a mi cuarto sin voltear. Esa noche lo escuché discutir con Valeria. No entendí las palabras, pero sí los tonos, y los tonos a veces dicen más que las palabras. El de él, agudo, acusatorio, con esa manera de subir la voz que no llega a grito pero que lo roza. El de ella, defensivo, asustado, el tono de alguien que está tratando de apagar un fuego con las manos. Me pregunté qué le estaría diciendo, si le estaría echando la culpa, si le estaría pidiendo que interviniera, que me convenciera, que le comprara más tiempo. Me pregunté si Valeria lo haría, y si lo hacía, ¿cómo iba a responderle yo sin lastimarla? Al día siguiente, Valeria tocó la puerta de mi cuarto. Entré. Se sentó en la silla que está junto a la ventana, la misma donde a veces me siento a leer cuando tengo tiempo y el cuerpo me lo permite. Tenía la cara de haber dormido poco. Esos ojos que son los ojos de su papá. Esa mirada café oscuro que Ernesto tenía cuando quería hablar algo serio, pero no sabía bien por dónde entrar, como si las palabras le pesaran antes de salir. Mamá, Rodrigo no tiene a dónde ir. Valeria, él tiene 30 días para resolver eso, que son 22 ahora mismo. ¿Y si no lo resuelve? Entonces hay un proceso legal para lo que sigue. Tu primo Gilberto me está apoyando. Ya está todo encaminado. Valeria juntó las manos en el regazo, las apretó, las soltó. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Con nosotros? Fue la primera vez en toda esa semana que sentí que algo se me aflojaba por dentro. Porque Valeria era mi hija. Con todo, con sus silencios y sus fríos y sus lealtades difíciles, era mi hija. Eso no cambia. Eso no lo puede cambiar ningún papel ni ninguna distancia. Tú te quedas, mija. Esta casa siempre va a ser tu casa también. Eso no está en discusión y nunca lo va a estar. Pero Rodrigo tiene que irse. No te pido que lo dejes. Te pido que entiendas que yo ya no puedo vivir así. Que yo también tengo derecho a vivir en paz dentro de lo que construí. Valeria no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana un momento, hacia el patio, hacia el limonero. Luego se paró, me dio un beso rápido en la frente, el primer gesto de cariño en más de una semana, y lo recibí como se recibe el agua cuando uno lleva tiempo con sed. Y salió sin decir más. En la tercera semana, Rodrigo cambió de estrategia. Supongo que el abogado le dijo que el enojo no iba a funcionar, o quizás él solo lo calculó. Empezó a llegar con cosas. Un día trajo una bolsa de naranjas y la dejó en la cocina sobre el mármol, sin decir nada, como si fueran a aparecer solas. Otro día llegó con un garrafón de agua, aunque yo siempre compro el agua los miércoles y él lo sabía perfectamente desde hacía años. Una tarde lo encontré barriéndole la entrada a la casa con la escoba que siempre está detrás de la puerta. Me miró al terminar con una sonrisita diferente a todas las anteriores.
No era la sonrisita de desprecio que yo ya conocía bien. Era la sonrisita de quien está intentando renegociar sin decirlo con palabras. La sonrisita de quien apuesta a que los gestos pueden borrar los hechos. No le dije nada. Dejé que barriera. La entrada quedó limpia, pero no cambié nada. Fue en la tercera semana también cuando llegaron las llamadas. Primero su mamá, una señora de Zacatecas a quien yo nunca había tenido el gusto de conocer en 4 años, ni en persona ni por teléfono, lo cual ya decía algo, que me llamó al teléfono fijo una tarde con una voz llorosa diciéndome que su hijo era un buen muchacho, que por favor reconsiderara, que no lo dejara en la calle, que ella era anciana y no podía recibirlo. Le respondí con respeto que entendía su preocupación como madre, que yo también era madre y que precisamente por eso entendía lo que era querer a un hijo y querer lo mejor para él, pero que la decisión estaba tomada y que eso no iba a cambiar. Después llamó un tío que tampoco yo conocía, luego un cuñado, luego alguien que se presentó como amigo de la familia, que usó un nombre que yo nunca había escuchado mencionar en 4 años de convivencia bajo el mismo techo. Cada llamada nueva me confirmaba algo que ya sabía. Rodrigo estaba moviendo todo lo que tenía, buscando el ángulo que yo no hubiera cubierto. Cada llamada que llegaba, yo la atendía. Escuchaba con paciencia, respondía con calma y con claridad. Y colgaba, y cosía. La confrontación final llegó el día 28, 2 días antes de que venciera el plazo, como si él hubiera esperado hasta el último momento posible, hasta cuando ya no había más espacio para esperar. Era sábado otra vez, tardecita, como a las 6, con esa luz de fin de tarde que en Guadalajara en marzo se vuelve casi dorada antes de apagarse. Yo estaba cerrando el taller, tapando la máquina con su funda, recogiendo los carretes, apagando la lámpara de trabajo, cuando escuché que Rodrigo llegaba con pasos diferentes a los de siempre, más rápidos, más cargados, el caminar de alguien que ya tomó una decisión propia y viene a plantarla. Entró a la casa y en lugar de ir a su cuarto, vino directo al patio. Se plantó frente a mí con los ojos rojos. No de llanto. Eso habría sido otra cosa. Eso yo lo hubiera sabido leer diferente. Era ese rojo de los ojos de alguien que lleva semanas sin dormir bien, que ha estado calculando y recalculando y que finalmente entendió que los números no le salen. Señora, voy a ser directo con usted. Adelante. Crucé los brazos. Me quedé quieta. Yo no me voy a ir. Llevo 4 años aquí. Esa casa también es parte de mi vida, de mis planes, de lo que yo construí con Valeria. Y si usted me lleva a juicio, ese proceso puede tardar años y va a costarle mucho dinero y mucho desgaste. ¿Está segura de que quiere eso? Lo miré, respiré. Pensé, sin decirlo, en cuántas veces en 4 años había cedido para evitar exactamente este tipo de momento. Cuántas veces había recogido lo que él dejaba tirado, había absorbido lo que él ignoraba, había sostenido lo que él no sostenía. Y pensé que ninguna de esas veces me había traído paz. Solo silencio acumulado. Rodrigo, usted me mostró esta casa a un desconocido como si fuera suya. Me pidió que dejara mi taller libre para sus cosas. Me dijo delante de sus amigos que yo ya sabía dónde estaba la puerta. Y en 4 años no aportó un solo peso para nada de lo que hay aquí. Usted me pregunta si estoy segura. Sí, completamente. Más segura que de ninguna otra cosa que haya decidido en mucho tiempo. Rodrigo apretó la mandíbula. Dio un paso hacia adelante, no amenazante del todo, pero sí buscando algo. Espacio, reacción, miedo, no sé. Di un paso hacia atrás sin querer. El cuerpo a veces reacciona solo al miedo, aunque la mente esté tranquila y los pies no quisieran moverse. Pero me sostuve. Planté los pies en el piso de mi patio y me sostuve. Si no se va voluntariamente antes del lunes, Gilberto presenta el proceso formal el martes por la mañana. Eso ya no está en mis manos. Usted tiene 2 días para decidir cómo quiere que esto termine. Se quedó mirándome unos segundos que parecieron mucho más largos que lo que eran. Segundos en que lo vi calcular, medir,
buscar otro ángulo. No lo encontró. Luego dio la vuelta sin decir más. Entró a la casa con esos mismos pasos cargados con los que había llegado. Escuché que subió al cuarto. Escuché maletas. Escuché cajones que se abren y se cierran con ese ruido definitivo de las cosas que se empiezan a guardar de verdad. Y escuché la voz de Valeria preguntando desde el pasillo qué estaba haciendo, con ese tono de quien ya sabe la respuesta, pero necesita escucharla. Me quedé en el patio, de pie junto a la puerta de mi taller. Las manos apoyadas en el marco de la puerta, sintiendo la lámina fría contra las palmas, ese frío familiar que huele a aceite de máquina y a tela y a décadas de trabajo. Afuera, por encima de los techos de la colonia, el cielo estaba de ese naranja oscuro que tiene Guadalajara en las tardes de marzo, cuando el sol se va pero todavía se niega a llevarse su color, y lo deja flotando un rato más sobre las casas, como si quisiera despedirse bien. Pensé en don Ernesto. Pensé en cuántas veces lo había visto cruzar ese mismo patio cargando madera, herramientas, la olla grande cuando hacíamos caldo en familia, y la casa se llenaba de gente y de ruido bueno. Pensé en él viniendo del trabajo, cruzando el portón, saludando desde el patio antes de entrar. Pensé en que esta casa había sido testigo de cosas mucho más difíciles que esto, de pérdidas que de verdad duelen. Pensé que él estaría de acuerdo conmigo. Y pensé que esta casa todavía le quedaba mucho por ver. El lunes, día 30, amaneció con un sol que entraba a raudales por la ventana del taller. Ese sol de marzo que cae de lado por las mañanas y pinta todo de un amarillo suave, que no calienta todavía, pero ya promete. Me levanté a las 5:30, preparé el café con la misma calma de siempre. Abrí la puerta del patio. El aire tenía ese olor fresco de las mañanas de marzo, cuando todavía no hace tanto calor, pero ya se siente que viene, como si el año estuviera acomodándose en su mejor ropa. Me senté en mi silla del patio con la taza en las manos y esperé, sin prisa, sin miedo, solo esperé. A las 7:15 escuché ruido en el cuarto de Valeria. Maletas arrastrando sobre el piso. Ese sonido pesado y definitivo que uno reconoce aunque nunca lo haya querido aprender. El sonido del ropero abriéndose y cerrándose varias veces, como si hubiera que pensar cada cosa que se mete en la maleta. El agua del baño corriendo. Valeria bajó a la cocina a las 7:45, con la cara de haber dormido poco y haber decidido mucho. Se preparó un café rápido, sin sentarse. No me miró. No dijo nada. Tomó su bolsa con ese gesto de quien carga más de lo que cabe en la tela, y salió sin despedirse. La escuché caminar hasta la esquina con ese paso que reconocería entre 1000, y tomar el autobús que pasa todos los días a las 8 en punto, el mismo de siempre, como si el mundo afuera no supiera que algo había cambiado adentro. Rodrigo bajó a las 8:30. Traía una mochila grande al hombro, tensa y abultada, y una maleta de ruedas en la mano. No me miró. Fue directo a la cocina, tomó un vaso de agua del garrafón, lo bebió de un trago, de ese modo que bebe la gente que tiene prisa o que no quiere estar donde está. Dejó el vaso en el fregadero sin enjuagarlo, y salió. El portón sonó al cerrarse. Fue un sonido normal, exactamente igual al de todos los días anteriores. Pero en ese momento supe que algo terminaba. No de golpe, no con drama. Simplemente terminaba, como termina el hilo cuando llega al final del carrete. Esperé unos minutos en el patio, terminando mi café. Luego entré al cuarto que había sido de ellos. Estaba vacío, el colchón desnudo, con ese aspecto desamparado que tienen los colchones sin sábanas. El ropero con 3 perchas todavía colgando, bamboleándose despacio sin nada que sostener. El buró con un cajón entreabierto y una media olvidada dentro, la clase de cosa que solo uno deja cuando se va rápido o cuando se va enojado. Limpié todo sin apuro, con esa concentración que pongo cuando trabajo. Cambié las sábanas por unas limpias que tenía guardadas en el cajón alto del pasillo. Abrí las ventanas de par en par para que entrara el aire de la mañana. Eché desinfectante en el piso. Lo trapeé 2 veces. Coloqué una toalla doblada sobre la cama, por costumbre. En 2 horas el cuarto estaba listo para hacer lo que siempre fue antes de Rodrigo, el cuarto de huéspedes.
El cuarto donde dormía mi hermana cuando venía de visita, donde a veces descansaba yo cuando necesitaba silencio. Llamé a Gilberto a las 10. Le conté. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, del mismo tipo de silencio que él siempre hacía antes de responder. Ese silencio que significaba que estaba pensando bien lo que iba a decir. Me dijo que esperara unos días a ver si volvía. Que si no volvía, ya estaba. Valeria no regresó esa noche, ni la siguiente, ni la que seguía. La casa quedó con ese silencio diferente al de la madrugada. Un silencio que era solo mío. En la colonia empezaron los comentarios, como siempre pasan en los barrios donde la gente se conoce de hace años y nota cuando algo cambia en la manzana. La señora Pilar, que vive 2 casas más allá y tiene una vista privilegiada de la calle desde su mecedora, me preguntó el miércoles si había pasado algo porque ya no veía el coche de Rodrigo estacionado. Le dije que se había mudado temporalmente por trabajo. Doña Carmen, que viene los lunes sin falta desde hace 9 años, me dijo que había visto a Rodrigo cargando cosas el lunes temprano. Le respondí que sí, que había tenido que irse por un tiempo. Doña Carmen asintió con esa discreción de señora mayor que entiende más de lo que pregunta. No dijo nada más. La gente en el barrio sabe respetar. No preguntan más de lo necesario, pero se dan cuenta, y su manera de darse cuenta sin preguntar es también una forma de acompañar. El taller siguió. Las clientas siguieron llegando con su puntualidad de siempre, con sus telas y sus medidas y sus fechas de entrega. La señora Remedios trajo otro encargo el viernes, llegando a las 11 con esa energía de señora que ha ahorrado ilusión para el momento de encargar algo. 2 vestidos de novia para sus nietas que iban a casarse con 6 meses de diferencia. Me explicó los detalles con un entusiasmo que se le desbordaba por los ojos. Me pagó por adelantado 10,000 pesos. Era el encargo más grande que había tenido en meses, quizás en todo el año. El primer cambio que noté en mí misma fue en el cuerpo. Dormía mejor, un sueño limpio que me llegaba rápido y me dejaba amanecer sin esa sensación de haber peleado contra algo durante la noche. Me despertaba con menos dolor en las rodillas, como si el cuerpo también hubiera soltado algo que cargaba sin que yo lo supiera. Tenía más energía para barrer el patio entero sin cansarme a la mitad, para subir la escalera sin tener que detenerme en el primer escalón. Empecé a caminar hasta la tiendita de la esquina 2 veces al día en lugar de una, no porque lo necesitara, sino porque quería moverme, porque me gustaba caminar por mi colonia sin estar midiendo los tiempos de nadie más. Compré un par de tenis nuevos, de esos con amortiguación que me había recomendado la señora Pilar meses antes y que yo nunca había ido a buscar. Me los puse esa misma tarde, todavía con la etiqueta en la suela, y caminé 3 cuadras hasta el mercado San Juan de Dios solo para probarlos. Sentí que pisaba diferente, que llegaba diferente. Compré tela, mucha tela. Algodón orgánico que olía a campo cuando lo destendías, lino fino del que cae bonito para las blusas de verano, satín para vestidos de 15 en 3 colores que hacía tiempo quería tener en reserva. Cosas que antes solo compraba si había pedido confirmado, si la clienta ya había dado el anticipo, si yo ya sabía exactamente para qué era. Ahora las compraba porque sí, porque quería, porque podía, porque esta era mi casa y este era mi taller y el dinero que yo ganaba cosiendo podía gastarlo en lo que me diera la gana. El segundo cambio fue el dinero. Abrí la libretita verde. Anoté todos los ingresos de la semana con esa letra apretada que tengo cuando quiero que los números quepan bien en el renglón. 22,200 pesos. El gasto de la notificación legal había sido 3,500, lo cual seguía pareciéndome lo mejor que había comprado en años. Quedaba un sobrante de 19,000. Por primera vez en años, en muchos años, ese sobrante no iba a desaparecer en un préstamo sin fecha de devolución, en una necesidad urgente que no era mía, en una deuda que seguía creciendo sin que nadie la nombrara. Llevé el dinero al banco ese mismo jueves por la tarde. Abrí una cuenta de ahorro que no le había dicho a nadie que tenía. Una cuenta que era solo mía, con mi nombre, con mi firma. La señorita del banco me preguntó si quería chequera. Le dije que sí. Me dio el talonario con mi nombre impreso.
Lo metí en mi bolsa. Depósito inicial de 15,000 pesos. Me dieron un estado de cuenta nuevo, impreso en papel, que guardé esa noche en el cajón de la escritura, junto a los papeles más importantes de mi vida. Valeria llamó el domingo por la noche. Era la primera vez que me hablaba desde el lunes. Reconocí su número en la pantalla y esperé un segundo antes de contestar, no por hacerla esperar, sino para respirar bien. Mamá, estoy en casa de una amiga. ¿Todo bien? Sí, solo quería saber si puedo regresar. Siempre has podido regresar. Esta es tu casa. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que no es incómodo, sino necesario. Luego dijo: Rodrigo está en un cuarto de renta en Zapopan. Cuesta caro. Está buscando trabajo. Escuché esas palabras y no sentí nada de lo que quizás esperaba sentir. Ni culpa, ni satisfacción, ni lástima. Solo esa calma que ya se me había vuelto costumbre. No le pregunté más. Le dije: Cuando quieras vienes. Hay café en la cocina y el cuarto es tuyo. Colgó. Apagué la luz del taller y me fui a dormir. Llegó el martes siguiente. Entró con su bolsa al hombro, más liviana que la que se había llevado, y me miró desde la puerta con esos ojos de su papá, que a veces me duelen de tan parecidos. Me abrazó en la puerta sin decir nada primero. Lloró un poco, ese llanto corto y contenido, de los que no quieren llorar mucho, pero necesitan llorar algo. No dijo nada de Rodrigo. Se fue directo a su cuarto, que ya era de nuevo su cuarto, sin ningún rastro de los meses anteriores. Empezamos a hablar más. Poco a poco, sin forzarlo, como se hilvana una tela antes de coserla. De cosas pequeñas al principio, las que son fáciles y sirven de puente. El tiempo, que ese año se había portado raro. Las clientas, que cada una tiene su historia. La señora Pilar, que se había caído en el mercado y roto la muñeca y seguía yendo a misa los domingos con el yeso puesto porque ella no faltaba a la misa ni con la mano caída. Luego de cosas más grandes, de las que pesan y que uno no puede seguir cargando solo. De cómo se sentía ella, de cómo me sentía yo, de lo que habíamos perdido y de lo que nos quedaba. Me contó que Rodrigo había intentado quedarse con ella en el cuarto rentado, pero que el dueño no permitía parejas sin contrato previo y sin referencias laborales, ninguna de las cuales Rodrigo podía demostrar. Que había discutido con él por teléfono varias veces, discusiones largas y agotadoras, que él la había culpado de todo, primero a ella, luego a mí, luego a los dos, que ella había dejado de contestarle al tercer día. No le pregunté detalles. No necesitaba saber más de lo que Valeria decidiera contarme. Era su proceso, no el mío. Mientras tanto, en el barrio, Rodrigo empezó a aparecer de vez en cuando, como aparece la gente que ha perdido su lugar y todavía no sabe bien a dónde moverse. Lo vi el jueves caminando por la calle principal, sin coche, con una bolsa de supermercado en la mano y la mirada en el piso. Me vio. Desvié la vista sin apuro y seguí caminando. La señora Pilar me contó con ese tono suyo de no juzgar, pero informar que lo había visto preguntando trabajo en una ferretería de la colonia vecina. Doña Carmen dijo que lo había visto cargando bultos en el mercado central un miércoles por la mañana, tempranito, con ropa de trabajo que no era la que él acostumbraba. No pregunté más. No me interesaba. Esa parte de la historia ya no era mía. El negocio del taller creció de una manera que no esperaba, pero que recibí como se recibe una planta que uno sembró hace tiempo y que de repente florece cuando ya casi se le había olvidado regarla. La señora Remedios me recomendó a 3 amigas que necesitaban vestidos para una boda familiar en mayo, una boda de esas grandes de rancho que requieren telas buenas y tiempos cumplidos. Terminé los 2 vestidos de novia en 10 días, trabajando con esa concentración que me entra cuando el trabajo es bonito y me deja sola con la máquina. Me pagaron 28,000 pesos, los contaron sobre mi mesa con ese respeto que la gente tiene cuando sabe que está pagando trabajo hecho con cuidado. Compré una máquina de bordar eléctrica de segunda mano por 9,000, una Singer que estaba casi nueva porque la señora que la vendía había dejado de coser por los ojos. La instalé en el rincón del taller junto a la ventana.
Ahora podía hacer encajes y detalles que antes me tomaban horas a mano y podía hacerlos bien, parejos, bonitos. Valeria empezó a ayudar, no en el taller. Ella con sus manos finas y su paciencia corta no es para coser, y eso no tiene nada de malo, pero sí en la casa, en los espacios donde sí puede. Cocina conmigo los domingos o intenta cocinar mientras yo superviso desde la orilla de la silla sin decir que superviso. Me acompaña al mercado los sábados y carga las bolsas más pesadas sin que yo se lo pida. Un sábado de esos me dijo entre un puesto de verduras y otro que había encontrado un trabajo nuevo, mejor pagado, en una agencia más grande, y que podría empezar el mes siguiente. Me lo dijo como quien comparte una buena noticia y también como quien pide permiso de estar contenta. Le dije que me alegraba mucho, y me alegraba. Un día, 3 meses después de que Rodrigo se fue, recibí una llamada. Era él. Lo reconocí por el número antes de contestar y me quedé un momento con el teléfono en la mano, calibrando lo que sentía. No era mucho. Señora, quería saber si puedo recoger unas cajas que dejé en el cuarto del patio. Le dije que sí, que viniera cuando quisiera. Vino esa misma tarde, a las 5, cuando el sol ya bajaba. Entró con esa manera de entrar de quien ya no sabe si tiene derecho a entrar, pero entra de todas formas. Se veía más delgado, más reducido en algún sentido que va más allá de los kilos, más cansado, con esas ojeras marcadas de quien no ha dormido bien en semanas o de quien ha estado pensando demasiado. Pidió permiso en voz baja para entrar al cuarto del patio. Se lo di con un gesto. Cargó 3 cajas de cartón, las mismas que yo había visto arrumbadas en el rincón y que nunca había abierto. Las puso en su coche. Un coche más viejo que el que tenía antes, con un golpe en el salpicadero que no estaba. Y antes de irse, se me acercó en el patio. Se detuvo a 2 metros de mí. Me miró. Juntó las manos, las separó. Señora, lo que pasó, lo siento. Lo miré. Pensé en decir algo y no encontré nada que valiera la pena decir. No era el momento de reproches, ni de explicaciones, ni de perdonar en voz alta. Era solo el momento final de algo que ya había terminado hace mucho, mucho antes del sobre blanco. No dije nada. Se fue. Desde esa tarde no lo he vuelto a ver. La casa ahora es diferente. Hay menos ruido. Sin la bocina, sin las voces, sin los pasos de alguien que nunca terminaba de llegar del todo. Y ese silencio es el silencio bueno, el que tiene textura propia y que uno aprende a distinguir del silencio de la soledad. Valeria y yo cenamos juntas casi todas las noches, a veces en silencio también, pero en el silencio de 2 personas que están cómodas en el mismo espacio. Le conté historias de don Ernesto que ella no conocía, las de antes de que ella naciera, las que guardé tanto tiempo que casi se me habían olvidado. Le mostré fotos viejas que tenía guardadas en una caja de zapatos en el fondo del ropero, fotos en blanco y negro con los bordes amarillos. Reímos de cosas que antes no nos permitíamos recordar, o que no nos habíamos dado el tiempo de recordar juntas. Un día, caminando de regreso del mercado con las bolsas bien cargadas y los tenis nuevos pisando parejo, pasamos por la casa donde vive la señora Pilar. Nos vio desde la puerta, aún con el vendaje en la muñeca, y nos invitó a entrar con ese gesto amplio que tienen las señoras de su generación cuando invitan, que es más una orden cariñosa que una pregunta. Tenía un pastel de zanahoria recién hecho, todavía tibio, con un glaseado blanco que olía a vainilla desde la entrada. Nos sentamos las 3 en su sala, con los platos en las rodillas y el café en la mesita, y nos quedamos hasta las 7 de la tarde, hablando de todo y de nada, de las clientas de la cuadra, de cómo había cambiado el barrio en 20 años, de recetas y de remedios, y de las cosas pequeñas que hacen que un día sea bueno. Esa noche, al llegar a casa con el sabor del pastel todavía en la boca, me senté en mi silla del patio. El sol se ponía sobre los techos con ese naranja oscuro de las tardes de marzo, ese color que Guadalajara tiene cuando el cielo se despide. Puse las manos sobre la mesa del taller, que ahora tenía una capa de barniz nuevo que le puse yo misma un sábado por la tarde, con brocha y lija y mucha paciencia. Sentí el barniz liso y frío bajo las palmas.
Sentí el peso familiar de esos dedos chuecos que han cosido todo lo que esta casa necesitó, de esos nudillos grandes que saben más de trabajo que de descanso. Y por primera vez en mucho tiempo, en demasiado tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. No perfecto, no terminado, pero en su lugar. Como una costura bien cerrada. No se ve por dentro, no la lucen, pero sostiene todo lo que va encima. Han pasado 9 meses desde aquella noche de sábado de marzo. Es noviembre ahora. Guadalajara ya entró en esa época del año donde las mañanas son frescas y las tardes todavía tienen sol suficiente para secar la ropa en el tendedero sin tardarse. El olor a tierra mojada después de la lluvia de la noche se queda pegado en el patio hasta el mediodía, y yo lo recibo con gusto, porque es el olor de una casa que respira tranquila. El taller está más lleno que nunca. Tengo una lista de espera de 15 clientas para los meses de diciembre y enero. Vestidos de Navidad, quinceañeras, bautizos. La máquina de bordar eléctrica trabaja a toda marcha, y hay días en que el ruido de la aguja sobre la tela es la mejor música que conozco, porque cada puntada me recuerda que esto fue mío desde siempre. Valeria me ayudó a poner un letrero nuevo en la entrada. Taller Patricia Morales, confecciones a medida. Es de madera, pintado a mano por un muchacho del barrio que cobra poco, pero hace bonito trabajo. Lo primero que veo cada mañana cuando abro la puerta principal es mi nombre, y eso tiene un peso que no cambiaría por nada. Valeria vive aquí conmigo. Su trabajo nuevo va bien. Gana suficiente para cubrir sus gastos y ahorrar un poco. Hemos puesto reglas simples en la casa. Nada de préstamos sin fecha de pago escrita. Nada de huéspedes permanentes sin mi permiso. Nada de música a todo volumen después de las 9 de la noche. Son reglas que no necesitamos gritar. Solo las vivimos. Y lo que más me alegra es que Valeria las cumple no por obligación, sino porque entiende que este orden es el que nos mantiene bien a las dos. Un día de octubre, Valeria me contó que se había encontrado a Rodrigo en el supermercado. Estaba solo, comprando cosas básicas. Le preguntó cómo estaba. Él le dijo que bien, que había conseguido trabajo fijo en una ferretería de Zapopan, que pagaba lo justo, pero era estable. Le dijo que todavía vivía en el cuarto rentado, pero que estaba ahorrando para algo mejor. No le pidió nada. No mencionó volver. Solo preguntó por mí. Valeria le dijo que yo estaba bien, que el taller iba mejor que nunca, que la casa estaba en paz. Él asintió, pagó sus compras, se fue. Eso fue todo. Y cuando Valeria me lo contó, yo la escuché sin que se me moviera nada por dentro. Ni rencor, ni alivio exagerado. Solo la tranquilidad de quien ya cerró una puerta con calma y sin arrepentimiento. Mi comadre Esperanza viene los jueves por la tarde. Trae su café en termo y nos sentamos en el patio a hablar mientras el sol baja despacito entre las macetas y los pájaros hacen su escándalo de siempre. Me contó que la señora Pilar se está recuperando bien de su muñeca rota, que doña Carmen va a ser abuela otra vez, que en la colonia hay un muchacho que abrió una taquería nueva que está quedando buena. Hablamos de todo, de la tele, del clima, de los precios que suben, de cómo a nuestra edad uno aprende a no cargar pesos que no le corresponden. Y hay algo en esas tardes de jueves, en el vapor del café, en el ruido lejano de la calle, en las carcajadas por alguna tontería, que me recuerda que la vida ordinaria también es una forma de dicha. Una noche de la semana pasada, después de cenar, Valeria y yo nos sentamos en la sala. Sacamos la caja de zapatos con las fotos viejas. Le mostré una que no conocía. Ernesto y yo en nuestra boda, de novios, con 23 años los dos. Ella sonrió. Me preguntó cómo nos conocimos. Se lo conté todo. Cómo me invitó a bailar en una fiesta del barrio. Cómo tardó 3 meses en pedirme que saliéramos. Cómo me regaló una pulsera de cuentas que todavía tengo guardada. Ella escuchó con mucha atención, con los ojos brillantes, como si fuera la primera vez que entendía que su mamá también había sido joven, también había tenido miedo, también había amado sin saber del todo cómo terminaba la historia. Esa noche, antes de dormir, me puse la pulsera. La tela ya está un poco gastada, pero las cuentas siguen firmes.
Me la puse en la muñeca izquierda, junto a mi reloj de siempre. Me miré en el espejo del cuarto. 62 años recién cumplidos. Arrugas nuevas alrededor de los ojos, pelo más blanco, pero los hombros derechos, la cabeza alta. Y en esa imagen del espejo vi algo que no siempre supe reconocer, a una mujer que se quedó de pie. Al día siguiente fui al banco. Revisé la cuenta de ahorro. El saldo estaba en 84,000 pesos. Retiré 5,000. Fui al mercado. Compré carne buena para hacer birria. Compré frutas frescas. Compré una botella de vino tinto que nunca compro porque siempre pensé que era gasto innecesario. Llegué a casa. Cociné para Valeria y para mí con tiempo y con ganas, sin apuro, poniendo el sazón con la mano y el olfato como me enseñó mi mamá. Pusimos la mesa en el patio. Brindamos con el vino. Reímos hablando de tonterías. Y en ese momento, sentada en mi silla del patio, con un vaso de vino en la mano y mi hija enfrente, supe que todo había valido la pena. Cada noche difícil, cada papel que firmé con mano temblorosa, cada mañana que me levanté sin saber bien para qué, todo. Si me preguntan qué aprendí de todo esto, les diría que lo más importante que una aprende después de los 60 es que la dignidad no se pide, se toma, que el silencio no siempre es debilidad. A veces es el espacio donde uno arma su plan más fuerte, que criar hijos no significa darles todo sin límites. Significa enseñarles que el mundo tiene reglas y que las casas que uno construye con sudor propio, con años de trabajo honesto, no son de nadie más, son suyas. Y nadie tiene derecho a quitarle eso a una persona que se lo ganó. Si están escuchando esto y alguna vez se han sentido invisibles en su propia casa, si alguna vez han bajado la cabeza porque pensaron que la edad les quitaba derechos, escuchen esto. No es así. Tienen todos los derechos, todos. Y hay papeles, hay leyes, hay primos abogados, y hay fuerza adentro de uno que no se acaba con los años. Esa fuerza no grita, no hace escándalo, pero cuando se despierta, mueve cosas grandes. Si esta historia les removió algo por dentro, déjenme un me gusta. Suscríbanse al canal para que no se pierdan las próximas. Y lo más importante, cuenten su historia en los comentarios. ¿Cuántas veces han callado cuando debieron hablar? ¿Cuántas veces han dado sin recibir? ¿Cuántas veces han sentido que sus manos de trabajo no valían nada? Escriban. Compartan este video con esa tía, esa vecina, ese hermano que necesita escucharlo hoy mismo. Porque a veces una historia llega justo cuando alguien necesita recordar que todavía tiene tiempo de poner límites, de recuperar su casa, de recuperar su paz, de volver a ver su propio nombre en la puerta y saber que eso significa algo. Gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Nos vemos en la próxima.